proveedores, directores de hospitales, gente de tecnología. Es un gusto volver a estar aquí en la Ciudad de México. Salí de mi puesto de gobierno, como menciona Rafael, hace aproximadamente 7 meses, en noviembre de 2011, y extraño muchísimo hablar del expediente electrónico. Aquellos que me conocen saben lo apasionada que siempre fui de este tema en salud. Y bueno, el día de hoy, muchas gracias por la invitación a Vínculo TIC, a Rafael, a Carmen, por la amable invitación de traerme a México a platicar sobre un tema que me apasiona muchísimo, que es muy importante en los hospitales, en las instituciones de salud de México y del mundo. Yo creo que el tema de expediente va a ser tocado por muchos ponentes, como ven en la agenda, y no quisiera repetir. Yo voy a hablar de una manera más global, enmarcar lo que mis compañeros posteriormente van a platicar. Quisiera hablarles sobre el papel de los directores de tecnología, los CIOs en inglés, en los hospitales, los directores de tecnología, de informática, más o menos esos son los nombres en español, en los hospitales, y cómo su rol ha ido cambiando, ha ido modificándose. Todos recordaremos en los hospitales, antes decían, me falla la computadora, háblale de informática, ¿verdad? Y era el que venía a arreglarnos la compu y el cable, lo que no funcionaba. Y hoy en día este rol ha sido modificado tremendamente. Son ahora realmente perfiles de personas que son contratadas o que han ido modificando su deber ser en los hospitales, contribuyendo a las metas estratégicas y principales del director de hospital, a la calidad de la salud, a la mejora de la atención de salud, a los procesos de certificación de Joint Commission o de programas importantes, y su rol ha sido muy a la par o muy comparable a lo que es el director de hospital, muy a la par. Yo quisiera presentarles algunas slides sobre cuáles son las prioridades hoy en día para estos directores de tecnología o de informática, que aquí hay muchos, me imagino, para explorar un poquito por qué es tan importante el expediente clínico electrónico. Esta es una cita que puse en inglés, ojalá la puedan visitar, es un blog de John Halamka, que trabaja en Death Israel en Boston, en donde dice que su trabajo como CEO o director de informática en salud es tan variado como no se pueden imaginar. Le da soporte a más de 3,000 médicos, a académicos y a pacientes en su historia de tecnología y salud. Ojalá lo puedan visitar, se me hace increíble este blog, es como un diario, casi es un de esos de querido diario. Todos sus problemas, y se ha hecho muy popular hoy en día en las redes. Ojalá lo puedan visitar porque ofrecen muy importantes perspectivas sobre la tecnología en salud. Ahora, como les mencionaba, la tecnología de información y sistemas de información cada vez son más importantes para un hospital. Y el rol del CIO o el Chief Information Officer, el de informática, cada vez está muy al lado de las grandes decisiones que toma un hospital. Esto lo hemos vivido todos aquellos que estamos en los hospitales hoy en día y los que hemos estado en gobierno. Realmente la información y detectar oportunidades de poder conectar mejor información para la toma de decisiones es un rol muy importante hoy en día. Ahora, como les mencionaba, hay hospitales en donde hay una división muy como en empresas, que está el CEO, y luego está el Chief Financial Officer, y están todas estas letritas que vemos allí en inglés. En países latinoamericanos, en México, muchas veces se llama director de informática, director de tecnología, y muchas veces no hay tanta división, es una sola persona, porque el hospital es pequeño, es mediano, no hay tanta oportunidad de puestos. Sí debería, y deberíamos de explorar un organigrama más robusto, y cada vez va a ser así, porque hay mucha necesidad, y la ola creciente del expediente clínico electrónico nos va a obligar a tener más personal de este tipo en los hospitales de salud. Básicamente el director de informática más bien trata sobre procesos, los mejores procesos o prácticas para que haya un flujo de información, y el de tecnología pues se dedica a la infraestructura, cableados, cosas de infraestructura, ¿no?
Como les decía, muchas veces no hay esta división y hay solamente una persona para todo el hospital y anda vuelto loco o vuelta loca porque es a atender no nomás las necesidades de los médicos que les fallan las computadoras, sino a veces pues cosas ya de aplicativos y ahora, hoy en día cosas del expediente clínico electrónico. Ahora, yo quisiera presentarles, hice una revisión de la literatura de TI, de ahí abajo viene en chiquito, lo estoy leyendo acá para poder no estar volviendo. Desde el 2003 hasta el 2009, que es la última referencia que estuve buscando, ¿cuáles son las prioridades que tiene un director de tecnología o de informática en un hospital? Adivinen cuál es. Número 1, la implementación de un expediente clínico electrónico. Es el, como dicen en el norte, es el COCO, ¿verdad? Porque este es el tema que están tratando de solucionar, de acercarse o de cómo abordar el monstruo del expediente, porque así ya me lo han referido doctores, monstruos, no sabemos cómo llegarle, porque hay miedo a cambiar la cultura, etc. La segunda prioridad es calidad de salud, la tercera disminución de errores médicos, seguridad de datos, cumplimiento de regulaciones o estándares, vamos a hablar un poquito de la NOM 024, la calidad de los datos que tenemos ahí y la telemedicina, que también es un tema que vimos por ahí. Los puse ahí en lista para que vieran lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, a nivel mundial, Gartner, que es uno de los consultores de tecnología mundiales más reconocidos, en el 2011, muy recientemente, condujo una gran encuesta de los CEOs mundial en muchos países y adivinen cuál fue el primer tema a nivel mundial. O sea, todos los que son aquí directores de informática, de tecnología en algún hospital, yo seguro que estoy hablándole a alguno de ustedes, el expediente no solamente le preocupa a usted, también le preocupa a todos los que hacen este trabajo en el mundo. El cloud computing sube en prioridad a un concepto que se viene ya manejando en computación en la nube, la virtualización, las tecnologías móviles, business intelligence, voz y datos y IT management, que son otros más abajo. Pero de nuevo volvemos al mismo tema del expediente. Este es otro estudio que se hizo en Estados Unidos por la Universidad de Norte de Carolina, de North Greensboro, y está muy chiquita la tabla, pero sí quise ponerles, hicieron un estudio de muchos CEOs y CEOs, ¿verdad? O sea, es decir, directores de hospitales y directores de informática. Y una cantidad de personas que fueron encuestadas, como ven, llevaban tiempo en su puesto, no eran personas nuevas, no sabían lo que estaban preguntando. Eran personas que ya llevaban años también en ese puesto específico de director de hospital, y se tomó también hospitales rurales, urbanos, se tomó también hospitales grandes y pequeños, y otras verles ahí el número de camas para saber el promedio de estos promedios, para que vean que hubo un muestreo grande de este tipo de estudios. ¿Cuál fue los top 10? Las prioridades de este estudio volvieron a salir ahí en un rating de las top 10 que les preocupaban a todos los que fueron encuestados en este estudio muy detallado. El expediente clínico electrónico de implementación. El segundo, reducir lo que son los errores, la información, los errores en información, el manejo del cambio, era el tercero, la privacidad y seguridad, que ahorita vamos a hablar de eso, de los expedientes clínicos electrónicos, la mejora de la calidad, etcétera, la seguridad, y ahí sí vamos pero los top 10 volvemos a ver la implementación del expediente clínico electrónico. Ahora, comparando qué le preocupaba al director de hospital contra al director de informática, adivinen qué, los primeros 5 prioridades son iguales. Ahí vemos nada más, estos son los que son directores de hospitales, los top 5 y los bottom 5. Los últimos en la lista pues no los vamos a tocar, son de subrogaciones externas, eso no les interesa, ¿verdad? Pero el número 1, los números 5, los top 5 que vienen ahí, vuelve a mencionarse el expediente clínico electrónico en segundo lugar y la tecnología en primer lugar, la mejora de la calidad. Ahora, el orden, aquí están los que le preocupaban a los de informática. La implementación del expediente clínico electrónico, el orden sí cambia, y lo en rojo es lo que sí está un poquito diferente, que es la seguridad
de los datos que se encuentran en el expediente clínico electrónico. Entonces, como vemos, comparativo nos ayuda a decir, bueno, 4 de las 5 prioridades más altas entre los dos puestos fueron encontrados que son iguales. O sea, les preocupa la misma cosa. Básicamente, 4 de 5 es bastante, o sea, hay uno que cambia de diferencia, pero en general, 4 de las 5 prioridades más bajas son iguales. La diferencia fue que los de informática enfatizan más en la seguridad y los directores de hospitales en la calidad de la atención médica otorgada. ¿Bien? En cuanto a rural y urbano, vemos igual en la implementación del expediente clínico electrónico. Aquí lo único que quise mostrar es que en los hospitales rurales están muy preocupados por la seguridad de los datos, la confidencialidad. Eso era un tema que se detectó en las gráficas, van a ver ahí, está un poco pequeño, pero sí van a ver que la seguridad del dato en los hospitales rurales es con privacidad, proyectos de innovación, tecnología y liderazgo, y el director de hospital a proyectos seguros ya aprobados. Por eso constante discusiones que a veces vemos en los hospitales entre el director de informática queriendo hacer algo innovador y el director de hospital diciendo wait, todavía no estoy listo, etc. Entonces siempre hay es posible entender que sus perfiles así están diseñados o su manera de pensar para abordar los problemas de cierto tipo. Ahora, en las últimas dos flechas, si vemos que se invierten, que los directores de hospitales tienen más score a proyectos de alto riesgo y acciones atrevidas, ambiciosas y valientes. En cambio, los de informática, ya cuando se analiza estos en cuanto a riesgo, tienden a decir, vamos a esperarnos con el expediente, vamos a analizar bien. ¿Sí? Entonces hay un perfil que es un estilo y afloje entre el director del hospital y el director de informática hoy en día. Entre estilos diferentes, yo creo que los que estamos aquí involucrados en salud conocemos estos perfiles muy bien y creo que algunas experiencias van a ser comunes. Ahí son las conclusiones, más o menos es que hoy en día el expediente electrónico, el expediente clínico electrónico es un tema y una prioridad y una necesidad de abordar y de solucionar para continuar adelante, ¿no? Ahora, ya hablando específicamente, ya concluyendo que el tema realmente nos atañe tanto a los directores de hospitales como a los directores de informática, ¿por qué nos preocupa tanto y por qué realmente necesitamos un expediente en un hospital? Sí, porque a mí cuando yo era directora, hace unos meses, me decía, doctora, tengo tantas cosas en que gastar en un hospital, ¿por qué usted quiere que lo gaste en tecnología? Es una pregunta muy válida. Cuando visitas hospitales públicos ves goteras, ves piso parchado, ves sobrepoblación en camas, ves cosas, necesidades muy, muy importantes. Y tú estás diciendo, pongan el expediente, y te dicen los usuarios, es que no ven cómo estamos. Entonces, ¿por qué gastar en expediente, en tecnología, cuando hay tantas necesidades? ¿Cuál es la respuesta a esto? Una muy sencilla: si no documentamos las deficiencias que tenemos, la sobrepoblación en cama, la ocupación, los días de estancia, no vamos a poder tomar decisiones informadas. Puede ser que yo vaya caminando ese día por el pasillo del hospital y noté que hay goteras o que el agua se metió por la ventana o alguien me avisó, pero fue por casualidad que yo pasé por ahí o alguien me dijo. Si el momento que tengamos información o pequeña información, estamos teniendo una cosa muy sofisticada, podemos tener información básica de lo que necesita el hospital a nivel de atención médica, de cuartos, podemos planear en una ampliación del hospital porque necesitamos más camas. Pero si solamente estamos, alguien me dijo, o yo pasé por ahí y me di cuenta, o el informe que pedí demostró que pediste un informe que a lo mejor tiene días o a veces meses de retraso. Entonces sí es importante considerar que la documentación o la información que podemos colectar, aunque sea muy sencilla, nos ayuda a tomar decisiones importantes de nuestro presupuesto. Y ahí nos podemos extender muchísimo. ¿Cuánta vacuna voy a comprar?
ahorita, actualmente, cuando no hay medios electrónicos, dice, bueno, el 10% más que el año pasado. ¿Sí o no? Así se compra. O, a ver, el 15% del año pasado. ¿Y qué pasa? Pues esa vacuna se caduca, no hay, a lo mejor no es suficiente, tenemos muchas fallas en ese tipo de cosas y luego empieza la prensa a decir, bueno, no hay vacuna, no hay suministro de medicamentos, etc. ¿Por qué? Porque la base de esas decisiones no está tomada de una fuente de información, real, en tiempo real. Cuando yo trabajaba en la Secretaría de Salud, nuestros informes están retrasadísimos porque los estados nos lo mandan y hay que cotejarlo con INEGI, hay que cotejarlo. Cuando lo sacamos, pues ya, como dicen, ya para qué, ¿verdad? Porque ya pasó 6 meses. Cuando nos pasó la epidemia de la influenza, a mí me preguntaban, ¿cuántas muertes hay, doctora? ¿Cuántas muertes hay? Y decía, espérense, porque yo todavía no tengo epidemia. Yo todavía no tengo epidemia porque voy retrasada 2-3 meses. Espérense 2-3 meses y luego les digo, obviamente no. Tuvimos que hacer un esfuerzo enorme por estar hablando por teléfono y estar documentando cosas que debimos haber tenido en tecnología, en expediente o en sistemas informáticos en tiempo real, no hace 2 meses. ¿Por qué? Porque la información de mortalidad importa y muchísimo en casos de epidemia. Entonces eso nos ha pasado y a veces no aprendemos que la tecnología nos va a ayudar a hacer las cosas mejor, que sí implica un gasto, sí implica un gasto inicial, tampoco implica un gasto como los proveedores nos cuentan que es millones de los millones, ¿verdad? Podemos hacer cosas sencillas y completas que no requieran un gasto enorme o erogar demasiado. Eso a la larga va a ser un costo efectivo porque van a hacer un retorno de esa inversión. Ahí les ponía algunos ejemplos pues en Estados Unidos, que se han hecho muchos estudios sobre el ahorro que hace al meter un expediente clínico electrónico en un hospital o un sistema de salud. Hay muchísimos ahorros porque se empiezan a surgir cosas. Cuando empiezas a documentar algo, de repente dices, oye, hay demasiada cesárea. Como tenemos en Monterrey, que somos la ciudad del mundo, tenemos la tasa de cesárea más alta. No sé por qué, pero a las señoras todas les gusta la cesárea programada. Entonces, ese tipo de documentación nos hace cambiar, nos hace reflexionar, nos dice si estamos gastando mucho, estamos medicando demasiado a los niños cuando la suspensión, esa famosa suspensión que damos, no es necesaria. Algunas cirugías se están haciendo de más, muchas apéndices se están operando, resulta que las apéndices, si las analizamos, todas son blancas, todas están bien. Si hay un porcentaje que debemos operar, deben ser médicos por aquí, o cirujanos, no estoy diciendo nada equivocado. Si hay un porcentaje que debe ser blanca, es decir, no hay ninguna patología, porque así debe ser para el cirujano. Pero hay un porcentaje que te pasaste, es decir, estás operando de más. Sí, y eso te ayuda el expediente clínico electrónico a demostrar. ¿Sí? Ahí pongo el expediente, pues obviamente los errores. ¿Cuántas veces no la enfermera le administra de más, le administra de menos? Porque es error humano. El electrónico nos ayuda a saltar alarmas, pop-ups, aguas, porque aguas es alérgico a la penicilina. No se te olvide, si te olvidó la presión arterial, no la pusiste. O el peso. Y luego, hermanos, ¿cuánto pesará el paciente? Pues yo digo que 80 kilos. Porque nadie lo pesó. El expediente clínico electrónico tiene la capacidad de bloquearte. Ay, no puedo seguir porque no he pasado al paciente. Y sin peso no puedo administrar una dosis adecuada. ¿Verdad, doctores? Por aquí. Entonces, el expediente ahorra mucho dinero en muchas partes del cuidado médico. Se encuentra disponible a todas horas porque todos hemos estado de guardia y resulta que el archivo está cerrado. Porque la persona que lleva el archivo de los estos se fue, a las 7 o 8 ya se fue. Y tú te quedaste de guardia y te llegó un paciente anciano con muchísimos problemas de salud. Y estás adivinando, ¿pero qué tenía? Y hablas con los familiares. Es que el expediente está encerrado en un closet, ¿verdad? Entonces, ahí la parte del expediente electrónico podemos hasta salvar esa vida, porque resulta que a lo mejor él no debe tomar un medicamento. Está disponible siempre. Está en diferentes localizaciones del hospital. Nuevamente, yo lo traigo y yo traigo un expediente en papel. Y tú no lo puedes usar, pero yo lo estoy usando primero. Así pasa cuando hay interconsultas.
bueno, ahí vienen más datos de la mala letra de los médicos, todos hemos estado de guardia y nos traen 4 tomos de papel, así, y tú sabes, son las 2 de la mañana y estás leyendo y no entiendes porque eso es puro garabato, ¿no? Hay una clase en medicina que nos enseña a escribir mal. Todos lo hemos tomado, entonces nadie nos entiende, ni nosotros mismos. Yo leo mis notas y no entiendo ni la mía, entonces olvídense de los demás. Entonces no hay una legible, no es legible el expediente. En electrónico pues todo el mundo entendemos, ¿verdad? El costo-beneficio que mencioné, hay documentación de una reducción hasta el 18% de los medicamentos recetados. Esto para el sector público es enorme, porque estamos ahí con el sector de que no nos alcanza en el INDO, nos alcanza en el ISSSTE. Bueno, quizás debemos de tomar una revisión de lo que está pasando, en qué se está recetando, ¿no? Estudios de laboratorio. A todos nos ha pasado que vas con el doctor y dicen, no, lo que hizo antes yo no sé dónde está, hay que volver a hacerle otra biometría. Y el pobre paciente dice, ya me duele mucho, ¿verdad? Pero tienes que volver a hacerte otro estudio porque el otro se quedó allá, otro ultrasonido porque el otro está en el IMSS, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en electrónico podemos tener todos los datos y con comunicación de doctor a doctor. Es decir, cuando hablamos con un paciente, uno le pregunta a la señora o al señor, ¿qué pastilla está tomando? Y dice, una rosca chiquita. Entonces, una blanca en la noche. Y 3 al día, y tú dices, ¿cuál será? Hipertensión, diabetes, ¿cuál será? Pero a ver, tráiganme el no, o te traen toda una bolsa llena de medicamentos, ¿verdad? Las cajas, ¿qué pasa? Y tú dices, Dios mío, ¿verdad? En un expediente clínico viene de doctor a todo. Se me está diciendo la dosis, se me está diciendo el nombre genérico, me está diciendo todo. Hay veces que hay pacientes muy educados que saben exactamente lo que están tomando, porque hay otros que dicen, no operé, ¿pero de qué? No, por la vesícula. ¿Pero qué tenía la vesícula? Piedras. No sé. Entonces, ya estamos adivinando. Es una adivinanza a lo que, bueno, entonces, ¿qué le recetaron? Ya con eso dices, sí, eran cálculos de la vesícula, porque estás adivinando. Entonces, esto de la documentación es muy importante. Errores en recetas médicas, alertas, alergias, todo esto, también el expediente nos los trae. ¿Hace la diferencia en un hospital? Por supuesto que sí. Hace mucha diferencia. Ahorita hablamos del cambio cultural y todo lo que va a pasar cuando ustedes empiecen a comprar un expediente, que yo creo que también es un tema a tratar. Pero documentación en la literatura médica, el tiempo de estancia, que es un indicador para los directores de hospitales, siempre nos miden por ese indicador, baja. Es decir, si el tiempo de estancia baja, es decir, que estás metiendo y sacando pacientes rápidamente del hospital, obviamente con una calidad de atención. Los eventos adversos, iatrogenias o algo que hagan mal por error se disminuyen. La consistencia de contenido, la continuidad y la variación. Es muy importante la variación de la práctica médica. Hay un estudio muy famoso que hicieron de la diabetes en México. Fue un paciente y fue a un doctor privado, fue al IMSS, fue al ISSSTE, y todos le dieron un tratamiento diferente para su diabetes. Entonces aquí dice, pues ¿cuál era el caso? Uno me dio dieta, me dio insulina, otro me dio pastillas, otros no sabes. Entonces la variación, una buena medicina es cuando la variación es muy poca. Es decir, te van a recetar lo mismo donde vayas. Eso es una buena medicina. Y hay veces que en México no tenemos los suficientes protocolos o guías implementadas, porque sí las hay. Hay muchas guías clínicas hechas inclusive por el gobierno federal, que todavía no llegan a los médicos a decir, esto es lo que se recomienda para esta enfermedad, no andes inventando o no andes recetando lo que el farmacéutico los REX que vienen a visitarte y tú le recetas y te dan una cuota. Receta lo que debe de ser, lo que los colegios y las sociedades médicas demuestran que es lo mejor para esa enfermedad, y en opción 2 tal, y en opción 3 tal. El expediente permite observar. Los doctores dicen, ay, me están vigilando. Bueno, pues ya era hora. ¿O no? O sea, le están observando, pues sí, alguien va a observar que te saliste del protocolo y quizás el expediente te dice, doctora, usted está saliéndose del protocolo de las guías clínicas o del protocolo de este hospital para la faringoamigdalitis. ¿Está usted de acuerdo? O sea, para que usted sepa, entonces el doctor dice, déjame ver cuál es el protocolo. Entonces, nos recuerdan a los médicos las buenas prácticas para recetar, para hacer buena medicina y estandarizar.
por lo menos dentro de un hospital. Es decir, esas son las guías aprobadas del hospital, esas son las guías aprobadas para el sector salud, y el que se salga, pues vamos a ver por qué se salió. También le tenemos que preguntar, ¿y por qué recetaste esto si esto no era el protocolo? Quizás tiene una razón el doctor, bueno, porque el paciente estaba complicado. Ah, bueno, pero permite observar. En el expediente en papel, pues aquí ahora tenemos que hacer una auditoría y 3 años después determinamos que no sé qué, ¿verdad? Porque pues son una revisión de expedientes así enormes. En el expediente electrónico podemos hacer esto muy rápidamente. ¿Cuál es el uso de expediente alrededor del mundo? Ahí puse algunos ejemplos que encontré, son un poco antiguos. Esto va creciendo más en Canadá, en UK, obviamente tienen es el uso del PC, que casi todo el mundo usa, el uso de expediente. En Estados Unidos siguen atrasados en el expediente, igual que nosotros. Ahorita vamos a ver cómo estamos en México. Estas son las estadísticas de México. 73% de los 112 millones de mexicanos que somos están en el sector salud o contabilizados ahí. 27 en el sector privado. Este es más o menos el PAI del país. ¿Cuántos en la primera PAI, tampoco llena esta transparencia, vemos cuántos estados tienen expediente y cuántos no? Entonces vemos que sí hay una representación de un 62%, sin expediente del 62% y un 38% que sí tiene algún desarrollo, llámese SIGO, llámese SAO, hay muchos nombrecitos por ahí, o privados que andan por ahí, proveedores privados que tienen expediente. ¿Qué tienen las instituciones de salud más fuertes de México? El IMSS tiene un expediente desde hace 10 años y funciona. ¿Sí? El ISSSTE hubo un tiempo que no jalaba, pero creo que ahorita ya están ¿verdad? Alguien que anda trabajando ahí en el ISSSTE, ya están muy a la par, ya funciona y lo están implementando más, según tengo entendido. Pemex tiene un gran expediente, tiene a todos sus derechohabientes completamente en expediente clínico electrónico. Obviamente es más pequeño, tiene 1.100.000 derechohabientes, entonces pues es más manejable. El IMSS tiene 36 millones. Cuando habla de expediente, habla de volumen. Eso siempre lo dijeron, porque una cosa es manejar 3 millones, la otra cosa es 36. Y cualquier cosa que hagas en tecnología es enorme. Los que saben de tecnología no me dejan mentir, ¿no? Estos son cuántos proyectos de expediente tenemos. Fíjense nada más, cuando yo fui directora, casi todos los estados me entregaban proyectos. Y bien hechos, con algunos detalles. No me estoy fijando en proveedores, no me estoy fijando en marcas, no. Tenían la idea correcta de hacerlo, de llevarlo a cabo. Sin embargo, pues se quedan en desarrollo. Hay 12% que ya están realizándolo y el 88% sí tiene un proyecto por ahí, ¿verdad? Tratando de llevarlo a cabo, que no lo ha podido llevar a cabo. En la mesa redonda más tarde, para que no se vayan, vamos a discutir esos problemas o retos que tenemos por ahí. Uno es costo, uno es política, uno es otras prioridades del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al avance por entidad de implementación, vemos también que tenemos un avance inicial. Algunos estados han empezado con algo y ahí se quedaron, ¿no? Otros están en medio y otros muy avanzados, pero son muy pocos los estados. ¿De dónde tomé esta encuesta? Porque por ahí en prensa también ha parecido que no hay nada de expediente, no hay nada, eso no es cierto. Esto lo hizo un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, investigadores de primer nivel, o sea, no son, y fueron y encuestaron y visitaron a todo México. Lo hizo con los consultores de KPMG, que también son una firma de consultoría. Lo hicieron en el 2011, yo participé en porque a mí me interesaba saber la verdad. O sea, porque hay muchas historias que no hay, que sí hay, que no sirven, ¿verdad? Por ahí las hemos oído todos. Sí, esto realmente se acerca mucho, fue hecho en el 2011, en lo que la realidad, y hay reporte extenso que está en web por si a alguien le interesa conocerlo, ¿sí? A mucho detalle. Bueno, obviamente todos ustedes saben que es un expediente clínico electrónico, pero si lo reducimos a una cosa muy simplista, pues una gran base de datos con variables, que es lo que te está arrojando al final. Pero esa base de datos tiene mucha información codificada, que no codificada, y organizada en diferentes tipos de información, datos de registro, resultados de laboratorio, rayos X,
de lista de problemas, próximas citas, agendas, notas, muchísima información, a veces más de lo que queremos. Vemos un programa y dice demasiado, calma, o sea, no necesitamos hacer todo de una vez, ¿sí? Entonces, si es una gran base de datos, ¿por qué? Y es tan útil, ¿por qué es tan difícil o por qué es diferente a poderlo hacer? Este expediente, al conectar variables, como lo hacemos en la Dirección General de Información, podemos hacer cruces entre variables y hacer análisis muy importantes de lo que está pasando en nuestro hospital, en nuestro sistema de salud, en el IMSS, en el ISSSTE. Podemos hacer una serie de juegos de variables que nos van a ayudar a determinar muchas preguntas que tenemos ahorita. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un problema de diabetes en el país. Vamos a pensar como gobierno federal. Tengo un problema en el estado de Nuevo León. Dices, bueno, come frutas y verduras, haz ejercicio, porque la diabetes, ¿verdad?, depende mucho de estos factores de riesgo. Sí, pero no atacamos el problema. Con datos extraídos del expediente clínico electrónico, datos y variables, podemos decir, en esta comunidad, en estos hospitales, los pacientes no están regresando a su dieta a su consulta nutricional. Vamos a poner a una señorita en una serie de segmentos a hablarles para que regresen. Detectamos un problema, pero no así como dicen escopetazo para comer frutas y verduras, sino realmente solucionamos algo muy específico. Es decir, no están regresando, y eso no nos arrojó el expediente clínico, no están regresando a su cita. Los citas y no vienen, porque no quieren flacar, no quieren someterse. Entonces, ¿por qué no hacemos un esfuerzo? Entonces ya puedes alocar recursos, es decir, voy a contratar a 2 personas que estén hablándoles a los pacientes con diabetes en Nuevo León, en Apodaca o en Garza García, o donde tengas el problema muy específico, y eso es grandioso, porque el recurso se va a gastar en donde está el problema, no así nada más de tirar de peso, haz ejercicio, consulta a tu médico, ¿no? Entonces el expediente realmente nos hace focalizar muchas cosas. Estos son los componentes de un expediente y hay muchas cosas dentro de él. Cabe mencionar que el expediente interactúa con otros sistemas de un hospital, es decir, no hace todo. ¿Sí? O sea, el de rayos X tienen otro software que debe interactuar con el que compraste de expediente. El de radiología, si tú sumas el laboratorio, porque a lo mejor tu hospital tu clínica no tiene laboratorio, asegúrate que el de laboratorio va a poder platicar con el tuyo, porque si no, ¿cómo nos van a mandar los estudios de laboratorio? Es decir, es una interacción de pequeños softwares o sistemas para poderlos integrar y poder funcionar, ¿sí? Bueno, ahí nos lo estaba repitiendo también. El problema del expediente no es ingresar datos, es hacerlo funcionar dentro de un ambiente donde ya se coleccionan datos. Aunque no lo crean, Rayos X tiene sistemas de hace 5 o 6 años que funcionan electrónicamente y tecnológicamente. Antes, cuando yo estuve en medicina, era la radiografía así, ¿verdad? Todavía se hace, pero ahora hay programas tecnológicos que lo ves en la computadora en tu casa, la radiografía. No necesitas estar ahí. Pero hay que interactuar para enviar ese tipo de mensajes entre la radiología y el expediente, entre el expediente y el laboratorio, entre esto y farmacia. Y sobre todo los que tienen el famoso, pues quiero decir, más SAP, que hace toda la parte financiera. También estamos enlazados con ellos porque resulta que lo que descuentes acá tiene un costo allá. Entonces, ese es el gran monstruo del expediente. No nomás se trata de comprar un software y ponerlo y acabé, sino es cómo vas a interactuar con lo que ya tienes o lo que ya usas sin saberlo, porque sí lo estás usando. Uno de los problemas más importantes, no sé cómo ando en tiempo, no me quiero extender, es de comunicación de datos, lo que les mencionaba, de poder interactuar entre sí. ¿Cómo lo han resuelto los tecnólogos, los de tecnología? Con el uso de estándares. ¿Sí? Porque podemos desarrollar software o tener software de muchas marcas en rayos, en LED, ¿y cómo van a interactuar? Pues resulta que hay una cosa que se llama estándares. Para los médicos esto es una cosa así como que, ¿qué? Estándares de comunicación, ¿sí? Esto es como decirle a alguien, vamos a hablar todos inglés, vamos a hablar todos un idioma, ponernos de acuerdo para podernos comunicar entre sí. Y así empezó la idea de los estándares. Hoy en la tarde, no voy a saltar esto,
Los de HL7 son los estándares más comunes. Afortunadamente esto se desarrolló hace años y los que ya saben de esto pues no me dejarán mentir que existen hasta una organización llamada HL7 Internacional. Y existen capítulos en el mundo. México hace 6 meses comenzó con su capítulo, porque había empezado hace años y luego se murió el capítulo y ahora volvimos a empezar. Y hoy en la tarde va a estar el presidente de HL7 México a explicarles un poquito de su labor. Es promover estos estándares en los proveedores o en los proveedores que nos acompañan de tecnología de HL7, promoverlos y ser utilizados para comunicar una cosa con la otra, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, estos son los estándares. Ahora, cuando yo empecé con esto, decía, ¿qué es eso de HL7? ¿Hay HL8, 9, 10? ¿Llegaré al 10? Existe nada más 7, porque es una capa, la capa 7. Y estoy hablando como médico, yo nunca he querido ser ingeniera, no lo soy, pero estoy dando una explicación muy a lo médico, lo que podemos entender nosotros, ¿no? Son diferentes capas de cómo viajan los mensajes, es decir, el enlace, la red, como dónde va atrapado ese mensajito hasta llegar a la capa aplicativa, que es la capa 7, por eso el 7, ¿sí? Y pusieron nivel de salud 7, Health Level 7, por eso se llaman así. Vaya, ya pude explicar eso porque sí es una cosa que para los médicos batallamos. Y esto explica cómo pasa un evento hacia un sistema, de un sistema A a otro B, lo recibe, lo acepta. Es decir, te manda un paciente que está en consulta y que va a rayos X, mándame su estudio de radiología. Y entonces este sistema te lo manda de regreso. Si estás usando estándares no vas a batallar, pero si no estás usando estándares, ¿qué pasa? El otro sistema no va a leer nada, va a decir puro gibberish, así, pura cosa así, basurita. Dice, no entendí de qué paciente estás hablando. Entonces hay que construir una interfase, un puente, una programación especial, y eso cuesta dinero adicional y complicación adicional, porque tú estás armando como telarañas, ¿verdad? Entonces es bueno escoger un proveedor y proveedores de todo su sistema hospitalario que hablen estándares HL7. Es la primera pregunta que les deben de preguntar. Igual el sistema B puede preguntar algo al sistema A y de regreso lo va a contestar. Si se usan estándares es más fácil, ¿no? Este es un mensaje HL7. Lo que está en medio, si ven que tienen muchos caracteres, así de sombrerito, muchas cosas así, y en medio van a ver el paciente Joseph Naden. Joseph es su nombre, Naden es su apellido. Hay el nombre de la mamá, la dirección, 1492 Ocean Street, Durham, North Carolina. ¿Sí lo ven? Lo podemos leer. Pero resulta que los sistemas no pueden leer como nosotros, tienen que hacer esos cositas de caracteres que nos vuelven locos a los médicos, pero todos los que saben de programación saben todo esto, ¿verdad? Entonces, este es un mensaje HL7 que el que lo reciba y hable HL7 dice, ah, sí, tú quieres este paciente, ya te entendí perfectamente, y te va a mandar lo que tú solicitaste. Se pueden comunicar muy fácil, suena lógico, pero desgraciadamente en México todavía no hablamos todos los estándares ni en otros países. Este es otro ejemplo, ahí pusieron al doctor Marcus Welby, lo ven como ejemplo. En la localización hay códigos, pueden usar códigos también del número de usuario del hospital, ¿no? El servicio, ahí está, puedes usar el servicio 4A, que significa pediatría, como servicio. Pero si ven todo lo que hay como palitos o R, un piquito, todas esas cosas, tienen que ir acomodadas de una cierta forma, no es tan fácil. Y si no estás hablando ese tipo de mensajería, pues ¿qué pasa? Pues no lees nada, lo que está pidiendo no sabes ni que el doctor es Marcus Welby, vas a ver una cosa rara y dices no entendí nada. Del otro lado, estoy hablando de sistema a sistema. ¿Dónde se usan los sistemas de HL7? Pues en todas estas partes del mundo, Latinoamérica, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, lo puse ahí como novedad, y Uruguay, y en muchas partes de países, en todas partes del mundo. La NOM 024, que muchos de ustedes han oído, si no han oído, pues les presento. Se empezó el sexenio, bueno, está terminando, y gracias a Dios pudimos aprobarla. Habla de estándares, regula estándares. Dicen, todos los que vendan software tienen que venir para acá a ver si tienen estos estándares mínimos, porque pusimos la vara mínima, para que todo el mundo la viera. Y hubo quienes no pudieran. Por el hecho de no poder no pasa nada. En Estados Unidos tienen el Meaningful Use, que están allá peleados, que
Stage 1 y Stage 2, porque allá significa dinero. Allá sí pasas te dan dinero, aquí no, pues no podemos, ¿verdad? Pero aquí si pasas, pues te damos una felicitación. Te decimos que eres bien chido, no. No, si pasas, estás hablando del mundo HL7. Puedes vender tus softwares primer mundo, estás hablando de estándares de mundiales. Hay, ya me bloqueé, pero la NUM 024 ya lleva un año y medio, hemos tratado, cuando yo estaba, terminamos unas evaluaciones de los softwares de México. Y hay mucho trabajo por hacer, ya se quedó en mi lugar para continuar este trabajo, y ahí bueno, les presento. Hay otros estándares, Byton, Slomer, de laboratorio de radiología, también son importantes. Los más conocidos son HL7, y si se llevan esto de aquí, ya de veras que los médicos que están aquí se llevan esto de HL7 van a ser los sabios del hospital. Otros retos que yo creo que los dejo también pendientes para la mesa redonda y para los otros ponentes. Lo único que toqué es el 1, comunicación de datos. Hay muchos problemas con la firma electrónica, porque resulta que ponemos una clavecita y sí funciona todo el expediente, y funciona que yo soy el doctor. Pero a la hora de las demandas legales, a la hora de las cosas legales, resulta que no vale. Entonces hay que tener todo impreso y firmado. Entonces el IMSS se dice todo el mundo tiene doble, ¿verdad? Yo hice múltiples reuniones con ellos para tratar de solucionar esto, porque no puede ser que tengamos expediente electrónico y el papel doble. ¿Por qué? Por el miedo a las demandas, porque el doctor, si hace un error y no está firmado, no vale. Eso es la ley, eso no es arriba, tiene que ver con tecnología, la ley. Entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer ahí. El costo elevado, ¿por qué cuesta tanto? Y diferentes modalidades de costeo. Podemos rentar, es como los carros que ahora leasing y esas cosas nuevas, ¿verdad? Que ya no necesitas comprar, antes éramos a lo y quiero mi carro y todo completo, ahora lo debemos y leasing y mil cosas, ¿verdad? Igual expediente. ¿Por qué quieres tener así tu expediente ya comprado? ¿Para qué lo quieres? Lo quieres usar, y si hay una nueva versión, pues que te lo cambien. Entonces, hay muchas modalidades que podemos hacer que el costo baje. Hay cosas muy integradas, pegas voz, red, voz y datos, internet y el expediente y qué sé cuántas cosas más y todo te dan en un paquete. Ya hay eso, a nivel mundial y en México. La seguridad y privacidad de datos. ¿Quién va a ver mis datos? Esto es un problemón, porque hay claves de acceso, quién tiene acceso, el administrador, el doctor, el especialista, la enfermera. Hay muchos datos, muchas cuestiones ahí, ya por eso ya terminar. Rechazo por los médicos que lo van a usar. La programación propia, subcontratación. Este es un tema que es una discusión así, los que programan y les gusta programar. El estado de Colima, que programó su expediente, y bueno, lo aman, ¿verdad? Y yo también lo amo, no sé qué no. Pero hay sus riesgos de programación propia, porque luego ya creces en puestos de ingenieros en el hospital. Resulta que ya eres ingeniero, no doctor, o sea, todo se va para allá. Y el presupuesto tiene 50 programadores y resulta que faltan doctores. Oye, yo soy salud. Entonces, hay el otro lado de la moneda. Proveedores transitorios, no confiables, son empresas que nacen y se van, tú quedaste con una cosa a medias. Proveedores extranjeros, proveedores mexicanos, ¿cuál escojo, verdad? Y el cumplimiento con la norma, estándares en el mundo. Todos esos retos están ahí metidos en ese gran proyecto del Espíritu Electrónico. Y se me acabó el tiempo, pero yo creo que en la mesa redonda vamos a tocar muchos temas importantes. Quédense, porque creo que tenemos mucho que discutir. Muchas gracias.